Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Capítulo 2, verso 14. ¿Cómo dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pueden sentarse, sean tan amables. La reflexión la vamos a titular: las cosas reveladas se disciernen espiritualmente. Es decir, cuando uno llega al conocimiento de Dios, pues textualmente la Biblia dice que ha pasado de muerte a vida. Pablo dice que es una nueva criatura. Al ser una nueva criatura es porque comienza una etapa nueva, con una manera de pensar diferente, de vivir diferente, de proceder diferente. Eso hace que el entorno, quienes le rodeen, miren en ese hombre, en esa mujer, una persona totalmente diferente a la que conocieron. Hay un caso muy interesante, y es que cuando el hombre llega a Cristo, la vida cambia. Cuando uno lee la conducta de el apóstol Pablo, antes de convertirse, a él le llamaban ¿cómo? Saulo de Tarso. Pero una vez que recibe a Jesús, ya no es Saulo de Tarso, es el apóstol Pablo. Ya no es el perseguidor, sino el defensor, el predicador. Porque la vida ¿qué? Cambia. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo: ¿te es necesario qué? Y él no pudo entender eso. Observe lo que él dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Por qué él no entendió eso? Porque era un hombre natural, no había nacido de nuevo. El apóstol Pablo define al hombre de tres maneras. La primera lo llama kuchikos, que quería decir o sentido el hombre sensual, el hombre natural, el hombre que se deja llevar por sus pasiones, como dice Judas en su carta, el verso 19, o como dice Santiago en el capítulo 3, el verso 15. Cuando ustedes leen esos textos, descubren ese hombre que es natural, que es simplemente el hombre que no ha tenido un encuentro personal con Dios. Hace esa condición que el hombre no puede entender las cosas que son del Espíritu. Por eso hay muchas personas que cuando usted le habla de las cosas de Dios, para ellos les es locura, no le entienden. Nicodemo era un maestro, y dice la Biblia que cuando Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo, él dijo: ¿y cómo puede hacerse eso? Él no lo entendía. Vuelve Jesús y le dice: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y él queda más asombrado todavía, más confundido. Entonces Jesús le dice: si hablándole las cosas materiales no las entiende, ¿cómo fuera que les hablara las espirituales? Y le da una degustación. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero tú no sabes de dónde viene el viento ni para dónde va el viento.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no sabes de dónde viene ni para dónde va el que es nacido del Espíritu. ¿Por qué le dijo Jesús eso? Porque Nicodemo de entrada le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro. Así fue como lo vio Nicodemo. Pero Jesús era algo más que un maestro. Jesús le está diciendo: usted está equivocado, usted no sabe quién soy yo, como dicen por ahí. Jesús le está diciendo: usted no sabe quién soy. Y eso fue lo que le pasó a la samaritana. Señor, sabemos que ha de venir el Mesías, San Juan capítulo 4. Cuando Él venga nos dirá todas las cosas. Y Jesús le dijo: mujer, yo soy el que habla contigo. Natanael le dijo algo igual. Cuando Jesús le dice que un verdadero israelita en el cual no hay engaño, él dice: Señor, Rabí. Entonces Jesús le dice: porque te he dicho eso, crees. Mostrando que el hombre natural no está en condiciones de percibir los mensajes celestiales. Por eso no se le puede pedir a una persona que no ha conocido a Dios que actúe como un hijo de Dios, porque los únicos que pueden actuar como hijos de Dios son los que tienen la antena del Espíritu unida a la plataforma del cielo. De otra manera no puede. Pablo escribe en la carta a los Romanos en el capítulo 8 y dice: la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cierto? El hombre natural, dice Pablo, no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque los únicos que las pueden percibir son aquellos a quienes les ha sido revelado ese conocimiento. De otra manera el hombre no puede. No puede. Es más, hay veces que usted se pone a hablar con gente que no conoce del Evangelio, que no le ha sido revelado el Evangelio, y ellos justifican sus acciones. ¿Qué malo tiene hacer esto? ¿Qué malo tiene hacer aquello? ¿Cómo Noé se emborrachó? Hasta le dicen a uno. ¿Y cómo Abraham tuvo varias mujeres? ¿Y cómo Salomón? Porque saben Biblia pero no tienen la revelación. Yo no veo nada de malo en esto, en aquello, lo otro. Incluso hay gente que viene a la iglesia y dice que es cristiana y justifica acciones malas que riñen contra los principios bíblicos. Todo porque ellos, a pesar de que están en la iglesia, es el segundo hombre, que es el creyente pero carnal, que era lo que le pasaba a los discípulos del capítulo 8 verso 31 de San Juan, y a los creyentes de Corinto según el capítulo 3. Pues no les voy a hablar como espirituales, sino como a carnales, porque habiendo entre vosotros celos y disensiones, dice: ¿no sois carnales? Claro que sí. Hay muchos cristianos que cantan, que alaban, que hacen muchas cosas del cristianismo, pero no son cristianos. Eso es lo que dice el capítulo 8 de San Juan. Dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él. ¿Eran qué entonces? Creyentes. Dijo Jesús a los discípulos que habían creído en él: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál fue la reacción de sus creyentes? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Un padre tenemos que es Dios. Nosotros no somos hijos de fornicación. Eran unos creyentes carnales, no convertidos, que es el creyente que hoy en las iglesias viene a culto y hasta ofrenda, pero no está de acuerdo con lo que Dios enseña. No comparte la enseñanza real del Evangelio. Además, porque le queda difícil aceptarla. Quiero contarles un testimonio que, pues no sé, espero que no lo vayan a malinterpretar. Un día, cuando era pastor en Trujillo Valle en el año de 1980, recuerdo que un hermano
me subió a su vehículo y me hizo una pregunta muy interesante. Pastor, todo lo que la Biblia dice hay que obedecerlo. Le dije, claro, la Biblia dice que hay que obedecer lo que Dios enseña. O sea, pastor, que eso de los diezmos es verdad. Le dije, claro, eso es lo que dice la Biblia. Digo, pastor, yo que vendí la finca en 4.600.000 pesos, entonces tenía que dar 460.000 pesos. Y le dije, eso es lo que dice la Biblia. Digo, pastor, eso yo no lo cumplo. Entonces, ese es el creyente que es natural, que aunque la Biblia dice, él no está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque no ha tenido la revelación plena de lo que es ser cristiano. Observe lo que hace un hombre que tiene la revelación plena. Lucas capítulo 19, del verso 10 en lo adelante. Ustedes comienzan a leer ese capítulo y encuentran que Jesús llegó a Jericó. Un hombre pequeño de estatura quería ver a Jesús. Se subió a un árbol y Jesús lo vio antes que Zaqueo lo viera a él. Jesús le dice, Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Él se da prisa y cuando llega a la casa, Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el hombre dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo ¿cuántas veces? 4 veces. Ese tipo tenía una revelación clara de ese encuentro personal con Dios. Muchas veces nosotros le vemos obstáculo a vivir la vida cristiana porque no tenemos una revelación clara. Pero en esta mañana yo espero en Dios y en su misericordia que lo que estamos compartiendo le abre el entendimiento y usted alcance a entender el privilegio de ser un hijo de Dios. Yo siempre he creído que cuando la gente le cree a Dios no hay ningún problema. El problema es cuando la gente cree a la iglesia o cree al pastor. Ahí es donde hay el problema. Pero cuando el hombre le cree a Dios de verdad no hay problema. Porque cuando uno le cree a Dios, uno no le ve obstáculo a nada. A nada. Hoy hay que darle doctrina a una persona para bautizarse. 4, 5, 6 y a veces meses dándole enseñanza al discípulo que se va a bautizar, porque uno quiere que se bautice con pleno conocimiento, pero se bautiza y a los 8 días se aparta. ¿Ya? Felipe le dijo al etíope cuando le pidió el bautismo, porque el etíope le dice, Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? ¿Y qué fue lo que le dijo Felipe? Si crees de todo corazón. Porque cuando uno cree de todo corazón, lo que Dios le demande, uno le hace. Abraham, ¿crees de todo corazón? Sí, Señor. Ve y sacrifica a su hijo. Me voy a sacrificar. Abraham, ¿estás convencido que yo soy Jehová tu Dios? Sí, Señor. Vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham, ¿estás convencido que yo te llamé para que seas el padre de la fe? Sí, Señor. Entonces no le da problema la demanda que le hace su mujer. Y él nunca se resistió. Porque cuando uno le cree a Dios, uno no cuestiona. No, es que yo sí estoy de acuerdo con esto, pero con esto no. No, es que a mí me gusta esta partecita, pero aquella otra no. No, cuando uno le cree a Dios, lo que Dios diga, uno lo hace, independientemente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. ¿Estamos claros? ¿Quieren alabar a Dios? Alabe pues al Señor, hermano. Vea, no sé si les conté a ustedes lo que pasó cuando nosotros creímos al Evangelio. Nosotros creímos al Evangelio por allá en una veredita, y el pastor que fue a bautizarnos fue 6 meses después de que creímos. Entonces creímos al Evangelio y vivíamos la vida cristiana en una veredita. Nos reuníamos, hacíamos el culto, una vida cristiana.
Pero nunca nos dieron doctrina, nunca. Entonces el día, un 24 de diciembre, dijeron que iba el pastor. Ese día hubo fiesta en la casa. El pastor va a venir. Mi casa mataron gallina, hicieron natilla, buñuelos, tamal. Venía el santo pastor. Hay que hacer una fiesta. Felices estábamos. El pastor llegó y iban a ser las 12 de la noche cuando me bautizaron. En una tierra fría, en un tanque lavador de café. Sí, porque así es el campo. Por aquí es que tenemos estos lujosos bautisterios. Pero en el campo eso es en un charco, en un río, en un tanque lavador de café. Yo bauticé gente en un tanque donde lavan ropa. Me tocaba bautizarlos así. Y yo los bauticé. Porque el bautismo es la aspiración de una buena conciencia. Entonces, el pastor no nos dio doctrina. Hicimos fila los que nos íbamos a bautizar. Cuando yo llegué, me dijo así: pastor, hermano Carlos, yo lo voy a bautizar en el nombre de Jesucristo, pero no se le olvide que hay que dar el 10%. Esa fue la doctrina. No más. Pero como yo había creído a Dios, no le vi problema. Me bautizó y algo tiene que haber pasado, porque hace 44 años y todavía estoy aquí, esperando en las misericordias de Dios. Cuando uno le cree a Dios, uno no le ve problema. Ahorita uno le explica al candidato, al que estaba bautizando hoy, le dije: vea, la iglesia tiene un plan financiero que se llaman diezmos, ofrendas, primicias y votos. Y comencé a explicarle cada cosa de ella. Cuando llegamos al diezmo, porque la gente cree que el diezmo es para el pastor. Eso es lo que la gente cree. Entonces yo le estoy diciendo: el diezmo no se le da al pastor, ni es para el pastor. Comencé a explicarle cómo se hacía. La junta administrativa de la iglesia saca esos 10,000 pesos que usted dio, y lo primero que hace es sacar el 21% para enviarlo a la Tesorería Nacional, donde llega el 21% de 4,500 iglesias. Se hace un gran capital y con ese 21% se sostienen más de 40 misioneros. Se le da nivelación a más de 2,500 pastores en Colombia que no reciben un salario mínimo. Hay pastores en Colombia que en el mes les ingresan 70,000 pesos. En el mes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como esta iglesia da más, entonces se saca ese 21%, se manda allá, y eso se redistribuye entre esos pastores para que cada uno tenga como mínimo un salario. Eso no pasaba cuando salimos nosotros al ministerio. A nosotros nos dejaron en el pueblo y defiendan como puedan. Pero como la iglesia es solidaria, se hace eso. Entonces le explicaba. Aparte de eso, como las ofrendas de la iglesia no alcanzan para sostener este edificio, porque sostener este edificio vale plata. Entonces la junta, que dice: vamos a sacar el 25% de esos 7,900 pesos que quedaron para poder sufragar los costos del edificio. Entonces, ¿cuánto quedó? El 54%. Todo eso se lo explicaba al creyente que se va a bautizar. Hoy se le explica todo eso al creyente, bien desmenuzadito, para que la gente sepa qué es lo que hace. Sin embargo, con todo y eso, la gente se bautiza y se aparta, porque es gente que ¿qué? No ha creído de todo corazón. A mí no me dijeron ni que Dios era uno, ni de la doctrina de la justificación, ni de la redención, ni del arrebatamiento, ni de recibir el Espíritu. Nada de eso. Solo me dijeron: no olvide que tiene que dar el 10% y al agua. Ya. Aquí estamos todavía, gracias a Dios, por la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirles con eso? Que cuando las personas no creen de todo corazón, le ponen obstáculo ¿a qué? Hay culto a las 5. Qué pereza. Entonces no vienen. No vienen. Qué garrotazo. Jenny, ¿cómo la vio?
¿Está buena? Tal día hay jornada de oración y ayuno para toda la iglesia. Yo que voy a ir allá a aguantar hambre. Próximo domingo evangelismo en los parques, que vaya el comité. Porque eso le dice a uno lo que uno ha creído. Cuando uno cree de todo corazón lo que Dios le demande, uno lo hace. Más allá de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. ¿Usted cree que uno va a estar de acuerdo que Dios diga, te acuestas 395 días al lado derecho y no puedes voltearte? 395 días al lado derecho, uno acostado ahí. Es que estoy cansado. No, es ahí. Ah, bueno, Señor, hable con el profeta. Y a él le tocó dormir etapas a un lado y etapas al otro lado. No porque a él se le ocurriera, Dios le dijo y él lo hizo. Dígale a Omar ahora aquí: Omar, ve y júntate con una prostituta y engendra hijos en ella. ¿Tú crees que la mona se aguanta? Se no se aguanta. Y él iría, no iría, me infecta. Cierto, tengo un problema, se me daña la familia. Pero yo le dije un día a un hombre para darle una lección a Israel, y él fue y lo hizo. Cuando uno mira los personajes de la Biblia, descubre que ellos hicieron cosas increíbles que en la mente natural no caben, pero que solo porque Dios se los dijo, ellos lo hicieron. Eso es lo que necesitamos hoy, que cuando Dios nos diga, no protestemos, no cuestionemos, sino que digamos, tú siempre tienes la razón, tú siempre tienes todo el derecho. Su nombre sea la gloria. Y por eso es que dice el apóstol, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Gracias a Dios, la gente se ha civilizado. Pero ahora 40 años, ser creyente, eso era cosa seria en un pueblo. Y todo lo que uno hacía lo llamaban locura. Es más, le preguntaban a la gente, venga, ¿y usted sabe dónde queda por aquí la iglesia evangélica? ¿Evangélica? Por aquí no hay de eso. Unos que hacen así, unos que hacen arepas, unos locos, unos bullosos. Sí, 3 cuadras abajo. Yo estuve buscando una iglesia, estaba a 30 metros de la iglesia, buscando la iglesia, y la gente me decía, por aquí no hay de eso, por aquí no hay de eso, por aquí no hay de eso. Porque para la gente le es locura. Y es que eso es lo que dice la Biblia. El evangelio es una locura para los que se pierden. Porque el evangelio es un estilo de vida. El evangelio es otra cosa. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. La gente le parece locura, pero para los que se salvan es potencia de Dios. ¿Y qué? Y sabiduría de Dios. Porque el evangelio es la manifestación del poder de Dios en la tierra, en medio de una generación pecadora. No hay otra cosa que cambie y mejora el mundo que el poder del evangelio. Vea, yo me pongo a mirar los gobernantes, y si ellos supieran lo que hace el evangelio, nos abrirían las puertas en toda parte. Yo fui pastor en un pueblo donde el alcalde llegó a entender la importancia del evangelio, que en cada piso, era de 4 pisos, el palacio municipal, y iba a cada piso y le decía a la gente, paren que el pastor Carlos nos va a predicar el evangelio. Ahí estaba yo con los clarines, con los heraldos llaneros, con el hermano Alonso Galindo, que fue pastor aquí. A él le tocó esa campaña.
En cada piso se hacía un culto. Todo el mundo paraba. Y yo le decía al alcalde: en tal esquina vamos a hacer el culto. Tranquilo, pastor. Vayan, organicen la tarima, llévenle el sonido al pastor, pongan a funcionar la emisora, porque la gente tiene que oír el evangelio. Oiga, hermano, uno se pone a mirar que definitivamente Dios es bueno. Su misericordia es infinita. Eso es lo que necesitamos hoy, que la gente se libere y entienda de que el evangelio es la única esperanza. Colombia no lo arregla nada ni nadie. El único que arregla Colombia es el que me arregló el corazón a mí y el que le arregló el corazón a usted, ¿cierto? El único, nadie más. Por eso para ellos es locura. Y dicen: no lo pueden entender. ¿Cuál es la razón? Porque se ha de discernir ¿qué? Espiritualmente. Hicimos una semana de renovación en una iglesia. Pasó la semana, muchos hermanos fueron llenos del Espíritu Santo, pero hubo una hermana que no pudo ser llena del Espíritu Santo. Terminó el culto y con lágrimas en sus ojos me dijo: pastor, terminó la semana y yo no pude ser llena del Espíritu Santo. Le dije: no se preocupe, váyase para su casa, ciérrese en su cuarto y hable con Dios, que a lo mejor no lo va a recibir delante de mucha gente, pero usted puede ser llena ya solas con Dios. Se fue y se encerró. Comenzó a decirle a Dios que no podía seguir así, que ella tenía que ser llena del Espíritu Santo, que era una promesa y que ella quería sentirlo. Su marido era inconverso, y de un momento a otro esa mujer resultó hablando en nuevas lenguas en su cuarto, llena del Espíritu Santo. Su marido, que era inconverso, llegó y cuando vio esa escena arrancó para donde la mamá: mamá, ¿cómo le parece que mi mujer se enloqueció? Mi mujer está loca. Y la hermana se fue a ver si sí era que estaba loca. Encontró que ella estaba hablando en lenguas por el Espíritu Santo. Le dijo: mijo, ella no está loca, lo que pasa es que Dios la ha llenado del Espíritu Santo. ¿Por qué el hombre le parecía que era una locura? Porque no le había sido ¿qué? Revelado. Seguramente que en su familia muchas actitudes suyas, cuando se encausan como deben de ser por los senderos de Dios, a ellos se les hace extraño, no lo aceptan, es más, lo cuestionan. Claro, es que ellos no lo pueden entender, porque las cosas espirituales solo se pueden entender ¿cómo? Espiritualmente. No más, espiritualmente. Y entonces dice el apóstol aquí: en cambio el espiritual ¿qué? Juzga todas las cosas, pero ¿el qué? ¿Cómo puede ser que un hombre espiritual está en tal nivel que puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él? Claro, es que cuando se habla del hombre espiritual, se habla de un hombre que está en otra dimensión. Y el estar en esa dimensión, en esa altura espiritual, hace que sus acciones se ajusten a lo correcto, y hace eso que los demás no tengan posibilidad de cuestionar nada, porque al final de todo procede rectamente. Cuando uno lee el libro de Hechos, descubre que al ver el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, decían: estos han andado con Jesús. Porque la actitud de ellos era ¿qué? Diferente. Y el hombre natural no puede juzgar al hombre espiritual cuando está en las cosas espirituales, porque él no las conoce. Él puede hablar, pero no puede hacer un juicio, porque si lo hiciera sería injusto. No tiene la capacidad. Yo no puedo juzgar a alguien si no conozco la ley, porque a lo mejor el que esté equivocado soy yo. Yo puedo hacer presuntos juicios, pero no serán juicios justos. En cambio, el que conoce la causa, el que participa de esa bendición de Dios, sí actúa de tal manera que nadie le puede cuestionar, porque al final de todo él ha tenido un encuentro personal con Dios y sabe no solamente
cómo se vive con Dios, sino cómo se vive en sociedad. Por eso el mejor empleado debe de ser el cristiano. El mejor funcionario debe de ser el cristiano. El mejor patrón debe de ser el cristiano. El mejor esposo debe de ser el cristiano. El mejor padre debe de ser el cristiano. Porque si no es así, entonces, ¿qué esperamos? A mí me encanta lo que dice la Escritura. Si el juicio comienza por la casa de Dios, entonces ¿cuál será el fin de aquellos que no le conocen? Se requiere de verdad que como hijos de Dios marquemos la diferencia, porque tenemos la revelación del Santo. ¿Lo escuchó? Aleluya. Sabemos quién es Dios, no porque nos contaron. Porque cuando uno cree a Dios porque me contaron, pues uno será un religioso igual a los demás. Pero cuando uno cree a Dios porque Él obró en sí mismo, eso no se lo saca a nadie. A usted lo puede mover cualquiera si usted no ha tenido una experiencia con Dios. Había un hermano que llamaba Eroel, lo bautizamos. Y al salir a la calle, en ese tiempo había muchas disputas por el evangelio. Lo cogieron unos señores que no eran de la iglesia y le decían: usted cree más a Pedro que a Jesús. Y trataban mal al hermano. Y el hermano lo único que les decía era: pues la verdad, yo de Biblia no sé mucho, porque yo acabo de creer. Pero la verdad es que no hay un Dios como mi Dios. Yo estoy feliz. Algo había pasado en su vida. Podía haber arrumes de literatura, pero la huella que Dios hizo en su corazón era superior a todo eso. Eso es lo que necesitamos hoy, que Dios se meta en su vida, en la vida del joven, del niño, del anciano, del adolescente, para que cuando lleguen las marejadas del mar, entonces usted tenga sustento espiritual suficiente para decir: nada me separará del amor de Cristo. Nada me separará, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni espada, ni hambre, ni cuchillo, nada, porque en Cristo somos más. Alaben al que nos da la victoria. Aleluya. Y dice el apóstol: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Sin embargo, nosotros tenemos que. A Dios nadie le enseña. Así lo dijo el profeta. ¿Quién le debe de enseñar a usted? Por eso es que Juan escribe en su carta y dice: vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cierto? Dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción que está en vosotros os enseñará todas las cosas. Y Jesús dijo antes de irse: conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Y cuando Él venga, los guiará a toda verdad. Y hará un proceso en la vida del hombre. ¿Cuál? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y les explica por qué. Además, Jesús otra vez les dijo: tengo muchas cosas que decirles, pero no se las puedo decir ahora porque no estáis en condiciones de recibirlas. Cuando los cristianos no tienen la madurez suficiente, le pasa lo que le sucedió a la iglesia hebrea. Capítulo 5, los últimos versículos. Dice: acerca de Jesús hay mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Teniendo tiempo de ser maestros, tenéis necesidad de que se os enseñe los primeros rudimentos de la doctrina. Y les explica cuáles: bautismo, juicio eterno, obras. Hay muchos cristianos que no están en condiciones de recibir un alimento sólido espiritual por una sola razón: porque son niños, porque no han crecido, porque a pesar de tener tiempo siguen siendo los mismos niños, preguntando cosas que definitivamente no se ajustan al pensamiento de un hombre que se supone debía de ser maestro.
¿Tú te imaginas a estas alturas de la vida Félix preguntando si, por ejemplo, la Santa Cena es necesaria o no? ¿Usted se imagina a la hermana Nubia a estas alturas preguntando si el maquillaje es aprobado por Dios o no es aprobado por Dios? Uno diría, oye, ¿y a dónde estamos? Pero cuando uno tiene una relación con Dios y crece acorde a la medida, a la estatura de la plenitud de un varón perfecto como es Cristo, lo que Dios le demande, lo hará. Lo que Dios diga, lo aceptará. Así le duele en el alma, pero lo aceptará, porque sabe que Dios nunca se equivoca. Y él sabe que como tiene la mente de Cristo, piensa como piensa Cristo. Por eso no hay un cuerpo más grande que la iglesia. No hay una institución más grande que la iglesia. Tiene la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Y nos debe de guiar el pensamiento de Cristo. Actuar como Él quiere que actuemos. Vivir como Él quiere que vivamos. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos uno con Él. Así que para donde vaya Cristo, debe de ir la iglesia. Como piensa Cristo, debe de pensar la iglesia. Como actuó Cristo, debe de actuar la iglesia. Él fue enfático: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para. ¿Cuándo entonces el cristiano maneja el estrés? Cuando no piensa como Cristo, cuando no actúa como Cristo, cuando no descansa en Cristo. Acuérdese que si usted tiene a Cristo, abandónese en sus manos, que el infierno se puede abrir. Jesucristo lo cerrará para que usted pase seguro, para que usted viva tranquilo. Alabe el nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Tenemos la mente de Cristo. Antes de dar un paso mal dado, pregúntese: ¿así pensará Cristo? Antes de tomar una mala decisión, pregúntese: ¿así procederá Jesucristo? Porque usted tiene la mente ¿de quién? De Cristo. No lo dijo el pastor, lo dice Dios. Los que tienen la mente de Cristo conmigo, den gracias en esta hora. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Te ruego que nos bendigas. Te ruego que se quede en la vida de cada cristiano, que nos ubique para así poder estar en ti, permanecer en ti, perseverar en ti. Ayúdanos para que ante la adversidad entendamos que somos privilegiados, que no hay nada más valioso que ser hijo tuyo. Te ruego pues hoy que guardes y bendigas a la iglesia, que los lleves en paz a sus hogares, que cuide la salida y la entrada de cada uno. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se vaya sin cumplir con sus deberes cristianos. Lo esperan en el tercer piso. Que Dios lo bendiga y los guarde. Y nos vemos a las 5.